gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dejamos a mi hermano Coreas que nos lleve un tiempo de alabanza y adoramos a nuestro Señor. Amén, hermano. Vamos a gozarnos un ratito ahí. Amén. Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. En voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebremos su poder. El poderoso de Israel, su voz se oirá, levanta tu voz fuerte. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo dejará, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los hombres oirán. El cojo saltará, con él avanzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso. Aleluya, aleluya, Señor, por siempre. Aleluya, Señor, por siempre. Tú estás como en toda la mar, y nos perseguía, y habitaba en toda la mar, en toda la mar, y nos perseguía, y habitaba en toda la mar. Los carros disparados. Aleluya. Padre Dios, y yo le Pues no es mi guerra, sino la de Dios.
bueno el Señor, para que podemos cantarle, hermano. Yes. Y amén, hermano. Todavía. Amén. Todavía estamos Gloria al vivos. Señor. Eso hay que darle gracias a Dios. Sí, amén. Vamos a cantar una de adoración. Espero que le guste. Gloria a Dios. Esa alabanza dice, vine a adorar a Dios. Creo que eso hemos venido a adorarle solo a Él. Vine a adorar a Dios. Gracias, Señor, por ese tiempo hermoso.
Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Es el Aleluya. tiempo de la alabanza. Gloria a Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de ahora empezamos un nuevo estudio bíblico, uno más, porque seguimos siempre con Mateo capítulo 22. En esta ocasión vamos a leer desde el versículo 41 al 46. Si alguien puede, bueno, encontrarlo. Y pues lo leemos. Mateo 22, 21 al 46. De 41 al 46. 41 al 46, perdón. Sí. 22. Sí, así es. Mateo 22, del 41 al 46. Así es. ¿De qué están otros reunidos? Ah, qué bueno. En conferencia, en la mesa, seguidos. En la Qué mesa. bueno. Ahí están con las Jazmín. Está bien, qué bien. Encienda la cámara. Están con el pelo, están todas despeinadas, dicen. Está bien. Importante que están presentes y están escuchando. Y saludos y bendiciones. Fíjate no verles. Gracias. Amén. Bien, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 22, desde el versículo 41 al 46. Dice la palabra del Señor, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Vamos a orar. Están ahí en libertad de tener sus micrófonos en silencio o lo abren para si necesitan también hacer algún comentario, alguna pregunta, hermanos. Estamos aquí disponibles para que todos junto con el pastor también, mi hermano Denis, y alguno más que se anime a poder comentar acerca de este pasaje que está muy interesante. Es un pasaje, hermanos, que ya vamos a encontrar la riqueza de él. Así que oremos que sea el Espíritu Santo que pueda darnos la palabra que necesitamos este día. Padre bueno, gracias te damos esta noche que nos permite estar reunidos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por tu buena voluntad que has tenido con nosotros y que nos permite por medio de estos dispositivos y por medio de el Internet, por medio de todo eso, acortar tanta distancia, Señor. Y aún congregándonos virtualmente en una sala de chat para escuchar de tu palabra. Señor, esta noche solamente queremos que sea tu palabra la que exalte a tu Hijo y que pueda generar en nosotros un verdadero concepto acerca de esa pregunta tan trascendental en nuestras vidas. ¿Quién eres tú, Señor? Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Para quizás abrir el mapa y poder ubicarnos tal vez en la parte donde estamos, quiero decirle de que desde, digamos, el capítulo 21 hasta el capítulo 28 de Mateo, Mateo está hablando acerca de los juicios, la cruz y la resurrección. Eso es lo que se mira desde el capítulo 21 hasta el 28. Ahorita estamos en la última semana de Jesús. El domingo, como las semanas de los judíos empiezan los domingos, fue el día de triunfo. Él entró
en un asno a Jerusalén. El día lunes, mostró un tremendo poder, maldiciendo a la higuera estéril y también mostrando la limpieza del templo. El día martes, él enseña acerca de las lecciones de esa higuera estéril. También vemos la autoridad del rey, que es que los fariseos le preguntan con qué autoridad hace él ese tipo de cosas, y él comienza a contar una serie de parábolas. Una es de la obediencia, la parábola de los 2 hijos, si se recuerdan. También rechazan ellos la autoridad de Jesús, y él cuenta la parábola de la viña y los labradores malvados, y después cuenta la parábola de la fiesta de boda. Después de esto, siempre en el día martes, comienzan a hacerle 3 preguntas para probar al rey. Y esto es la pregunta en cuanto al tributo del César, si era lícito pagar o no. En cuanto a la resurrección, que ponen el ejemplo de la mujer que se había casado con varios hermanos y al final con quién se iba a quedar ahí en el cielo. Y la tercera pregunta es en cuanto a lo que explicaba mi hermano Denis hace 8 días, de lo que es el gran mandamiento, acerca de si está resumida la ley en los grandes mandamientos, cuál había de darle prioridad. Entonces, en cada una de estas, los fariseos, los saduceos y los herodianos se acercaron a Jesús para tentarle, para ver si lo engañaban en algo. Pero en todas supo responder exactamente con una gran sabiduría. Esto es muy parecido como cuando a la hora de que se iba a presentar al Cordero, se examinaba para ver si no tenía algún defecto. Y de la misma manera en que Jesús está siendo probado por estas preguntas y todo eso, está siendo examinado y están encontrando hasta ahorita un Cordero perfecto que no tiene ningún problema a la hora de poder responder cualquiera de las preguntas con trampa que le hicieron. Ahora, Amén. acá vamos a ver algo bien interesante, porque Jesús se devuelve a ellos y les hace una pregunta. Y eso es lo que hemos visto, que dice la palabra del Señor que Jesús llega donde están los fariseos y les pregunta qué piensan acerca del Cristo. Fíjense que en realidad Jesús siempre ha estado interesado y para él es de suma importancia en que todos nosotros, bueno, sus discípulos, también en lo largo de su ministerio, contaran con el concepto claro acerca de quién era él. En capítulo 16, él les pregunta en versículos 13 al 15, les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se refería a él mismo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, unos comienzan a contestar, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, que acaba de morir, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Vaya, eso es lo que dice la gente, pero ustedes, ¿qué opinan? ¿De quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Mesías para ustedes? Entonces, me imagino que todos se quedaron viendo, calladitos, pero de repente comienzan a murmurar y hay uno que da el paso adelante y siempre es Pedro. Y él dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Cristo en griego significa Mesías, el enviado por Dios. Entonces, cuando le dice eso, Jesús le responde y le dice, bueno, en base a esa respuesta vamos a edificar lo que es la iglesia, porque todo aquel que tenga el concepto acerca de Jesús, claro, entonces es un creyente, es un discípulo. Y fíjense que viendo en la red, me topé con una cuestión que en el 2014 el motor de Google, de búsqueda, junto con un profesor de ingeniería,
lograron identificar quién era la persona más famosa en toda la historia, a lo largo de toda la historia. Y ese es Jesús. La verdad que al final es una opinión, vea, de ellos. Hay muchas religiones que opinan acerca de Jesús. Los hinduistas como un ser muy elevado, los del Islam, ellos piensan de que Jesús llegó a ser una persona muy moralista, que tiene grandes ejemplos, su manera de vivir, y todos tienen un concepto acerca de Jesús muy bueno, de una persona a quien imitar, una persona a quien admirar, pero ninguno de ellos realmente logra llegar a tener la conciencia clara acerca de quién es Jesús en realidad, porque Él es mucho más que eso, mucho más que un hombre extraordinario. Volviendo a nuestro texto, Jesús se acerca a los fariseos. Estando ellos reunidos, Jesús les pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Y en la manera como está redactado ese verso, no se ve de que ellos titubean a la hora de contestar. No se ve que tampoco ellos tengan una como, o que van a ir a consultar. No, ellos ya lo sabían, lo tenían en la punta de la lengua. Era algo normal para ellos y dicen de David, es hijo de David. Y de hecho, muchas profecías, así es, y tal vez me puedan acompañar a Isaías capítulo 11, versículo 1, habla acerca de ese tronco de Isaí. Isaías capítulo 11, versículo 1. El hijo de David, esto es como un hebraísmo. Recuerden que aquellos en aquel tiempo se identificaban. Mi hermana Maritza quiere opinar. Hola. Levantó la mano mi hermana, creí que quería opinar. Amén. Ahí pueden levantar su mano, ahí tienen para interactuar, vea, o enciendan su micrófono y comentamos acerca de esto. Hijo de David era como un hebraísmo, le llamaban, era como para poder identificar el nombre del padre. Por ejemplo, hablaran de mí, dijeran Germán, hijo de Germán, así se llamaba mi papá. Igual que hermana Yasmín, digamos, hermana Yasmín es hija de Efraín. Eso era como la forma como de mostrar el apellido. De esa manera es como lo hacían los hebreos. Entonces, cuando se refieren al Mesías, que es hijo de David, se están refiriendo a que él venía del linaje de David. Ahora, la respuesta a eso es suficiente. Veamos qué dice Isaías capítulo 11:1. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. Hermano Corea, si puede leer el versículo 10. 10. Sí, 1:10. sí. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y sus habitaciones serán gloriosas. ¿Notan algo extraño ahí? El versículo 1 dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Se ha fijado usted cuando cortan un árbol y queda la corteza? De repente hay un brote y comienza a nacer una vez más la plantita o ese árbol una vez más comienza a ver como ese retoño. Aquí dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Un vástago, dice. El vástago es eso.
que retoñará de sus raíces. Pero el versículo 10 nos dice que en aquel tiempo la raíz de Isaí, ¿cómo es eso? ¿Sale del tronco o viene de la raíz? Mire, esto es bien interesante porque la palabra hijo de David también daba a entender de que era como un heredero de las victorias de David. De hecho, eso era lo que esperaban ellos. Ellos esperaban un libertador de Roma. Se pensaba que el Mesías venía con términos de poder y gloria nacionalista, política y militar. O sea, ellos esperaban de que poderse quitar el yugo de estar pagando impuestos a los de Roma y ser una nación como lo fue en el tiempo de David. Sus ojos estaban acá en la tierra, en ser gloriosa, una gloriosa nación y restaurarse. Pero Jesús venía con un propósito mucho más grande que eso. Establecer el reino de Dios. El reino de Dios, el cual no es algo de espacio o terreno, sino es algo como dinámico, donde personas de diferentes partes del mundo son parte de ese reino, son parte de esa nación que es el reino del Señor. Y se va extendiendo a medida que ponen su fe en el Hijo de Dios. Ahora, no era lo suficiente el hecho de que Jesús se le llamara hijo de David, porque él era mucho más que eso. Veamos cómo es que lo explica Jesús a los fariseos. Volvemos al 22:43. Dice, él les dijo y les hace esta pregunta, ¿cómo pues David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David lo llamó Señor, ¿cómo es que es su hijo? Viene Jesús y le dice, ok, esa es la respuesta que esperaba. Que dijeran de que el hijo venía siendo, el Mesías venía siendo hijo de David, ok. Pero ¿han leído ustedes el Salmo 110? Porque de hecho esto es lo que él cita. Y me acompaña al Salmo 110, y vemos el versículo 1. De hecho, todo este salmo es un salmo mesiánico. Y en el hebreo, recuerden de que la palabra Jehová se escribía solo con consonantes. YHWH. Y en el hebreo, Señor significaba Adonai. O sea, es como que dijera Yahvé, o el nombre que no podían pronunciar, dijo a Adonai. ¿Cómo es eso para ellos que creían en lo unitario? ¿Cómo es eso que para ellos que creían que solamente era Dios Jehová? Oigan muy bien, porque este texto es bien importante para todos aquellos que, como los testigos de Jehová, que ellos se refieren solamente a Jehová, ¿vea? Y Jesús no es más que un profeta. Como aquellos también que hablan acerca del unitario que es solamente en Jesús, el bautismo en Jesús, y Jehová es el mismo, es como un Dios en la Trinidad, tal vez lo relacionan como el agua. El agua se vuelve gaseosa, se vuelve líquida y se vuelve sólida. Entonces, este tipo de texto responde a eso. Dice el versículo 1 del Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor. ¿Cómo es que Jehová le va a decir a mi Señor? O sea, como que hubieran dos dioses ahí. Siéntate a mi diestra. De hecho, esto es como un diálogo, se llama un diálogo intertrinitario, porque es algo que están hablando entre las dos personas de la Trinidad.
Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ningún hombre Dios le pudo haber dicho, siéntate a mi diestra. ¿Por qué? Porque eso significa que Él es igual a mí. Él no es que se sienta a los pies, se sienta a la par, a la derecha. Se sienta a la par y Él es igual a mí. Así es, mi hermano. ¿Ven? Entonces, cuando Jesús les pone este texto a ellos y les dice, ¿cómo es eso? Ellos realmente no saben qué responder. Si usted mira Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, si alguien lo tiene y lo puede leer, por favor. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Mire qué interesante este texto, porque aquí el problema donde caían los fariseos y cae todo aquel que no logran comprender acerca de que Jesús es Dios, es de que anula su preexistencia. Ven a Jesús que aparece solamente en la historia cuando nace de la Virgen, cuando en realidad Él ya existía antes que David. Amén. Él es el hijo de David, pero también es el que le dio vida a David. Y aquí vemos el texto que dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y si me acompaña también mi hermano Corea, nos puede leer Apocalipsis 22:16. Ya terminando prácticamente toda la Biblia, mire. Este es uno de los últimos versículos ya del último capítulo de Apocalipsis. Sí, es verdad. 22:16, ¿verdad? Sí. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. En la iglesia, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí está clarísimo el texto. Él dice, yo soy la raíz y soy el linaje de David. Entonces decir de que Él es el Hijo de Dios, el Hijo de David, significa que en cuanto a su descendencia, en cuanto a ¿cómo se llama? La promesa que por medio del linaje de David iba a venir el Mesías. Pero eso no es suficiente, mis hermanos. No podemos quedarnos con limitados a ese adjetivo en cuanto a Jesús, porque eso no es suficiente. Él es mucho más que eso todavía. Es mucho más que el hijo de David. Para ellos, para los judíos, era importante porque hablaba acerca de la promesa que de David iban a ser el Mesías. Iba a venir el Mesías para bendición de toda la tierra. Pero a la vez habla que no solamente Jesús es un profeta enviado, un ser excelente enviado por Dios, sino que es alguien que ha existido mucho antes que todas las cosas existieran. Él es nuestro Señor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, o de qué manera nos puede ayudar todo este tipo de cosas? Realmente, o conocerlo, es porque actualmente existe mucha manera de cómo se nos presenta a Jesús. Un Jesús bastante limitado en cuanto a que solamente es alguien que me va a ayudar a apagar mis incendios de mi vida. Tengo problemas, pues que el Señor venga o que pase por mi casa. Tengo un amigo, dicen algunas cadenas, vea, que tengo un amigo que tiene maletas, que anda con sus maletas y anda pidiendo posada. ¿Le das posada en tu casa? Y escribe amén y todo, va amén, amén. Realmente ese es el Jesús que nosotros creemos, aquel que solo lo hospedamos por un rato, aquel que tenemos que abrirle la puerta de nuestra casa para que entre, porque en realidad no vive. Es muy distinto. O sea, a veces
hay conceptos que se ven muy tiernos y muy bonitos, pero en realidad Él es más que eso. El encuentro de Jesús y los fariseos puede resumirse de esta manera, mire. Jesús es el Hijo de Dios, es decir, es el Mesías. Y cada una de las preguntas que ellos le hicieron acerca del tributo, de la resurrección, del gran mandamiento, Él demostró que Él es el Hijo de David. Pero también Jesús es el Señor de David. Es decir, que también Él sigue siendo el Mesías. Y es que en realidad esto no se trata de títulos, sino más bien de la persona. Esta pregunta realmente es personal, hermanos, que necesita o exige una respuesta también personal. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Y yo sé que algunos podríamos decir, bueno, es mi Señor, es mi Salvador, es mi amo, ok, y algunas respuestas que las tenemos quizás como automáticas, así como lo tenían ellos, los fariseos, que no necesitaron abrir la Biblia o los escritos para poder responder. La pregunta es, ¿vivimos de acuerdo a eso? ¿Vivimos de acuerdo a cómo realmente Él es el Hijo de Dios? ¿Él de verdad es mi Señor? Me humillo delante de Él como Él una vez se humilló hasta lo sumo. Se fue humillando hasta en la condición de hombre. Siendo hombre todavía se humilla más y muere de esa manera. Para que nosotros como discípulos de Él le sigamos y también entendamos de que en realidad nuestra vida no consiste en evitar el sufrimiento. Con esta situación que estamos viviendo, pues parte de las oraciones nuestras es que a todos no nos falte la fe, que no nos falte la paciencia, que no vayamos a entrar en la locura. Mire, ya la gente está en la televisión, se está dando a conocer que ya están desesperados por la cuarentena. Gente que en realidad ni siquiera pasan encerrados porque llegan a grabar un programa, ¿verdad? Y los maquillan y todas las cosas, no están en sus casas como debería de serlo por su trabajo, ¿verdad? Pero ya muestran una desesperación y bien lamentable esto porque todo lo que nosotros vemos en la televisión, eso a veces nos lo transmite nosotros. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestro propósito? El hecho de, con este texto, que Jesús también nos hace esa pregunta. Realmente, ¿quién es el Cristo para nosotros? Nosotros podemos contestar de una forma personal. Él es tierno sin ser débil. Él es fuerte, pero sin ser áspero. Y es humilde, pero sin ser un servil. O sea, realmente Dios y Jesús es realmente, Él es la revelación de Dios que se mostró a nosotros. Es ese león que ruge de la tribu de Judá, pero a la vez ese cordero que se inmoló como sacrificio para expiación de nuestros pecados. Más allá de que somos siervos de Él, de que Él es mi amigo, de que Él es mi Señor, ¿qué podemos responder nosotros? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque es la pregunta que va a determinar nuestro destino, mi hermano. Llegamos al cielo y nos preguntan ¿por qué debemos de entrar o quién era Jesús para nosotros? ¿Qué vamos a responder? ¿Vamos a responder como un amigo o realmente como alguien inocente que pagó por mi culpabilidad y que gracias a eso pues hoy soy salvo? Y esto solamente no es a un evento de un día que levanté la mano y acepté a Cristo, sino que es con quién camino, bajo qué me comporto, mi obediencia, mi actitud. Es mi deseo crecer como Cristo, es mi deseo pues, parecerme cada vez a Él. Hermanos, no somos moneditas de oro con nadie y siempre vamos a tener diferencias con todos, pero ¿cuánto realmente mostramos de verdad ese esfuerzo por tratar de hacer bien las cosas? Somos carne y estamos sujetos a todo esto, pero en realidad pues necesitamos seguir. Y Él es nuestro Señor y somos sus discípulos. Necesitamos seguir aprendiendo y parecernos cada vez más a nuestro Maestro. Así que mis hermanos, si alguien quiere hacer un comentario acerca de esto, pues también lo puede colaborar aquí con el mensaje. Tal vez agregarle el versículo
del versículo de Proverbios 34, Germán. Proverbios 34, muy bien. Lean Proverbios 34. Proverbios 34. Ahí también aparecen los dos en el Antiguo Testamento. Muy bien. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Está hablando de Jesús, va. Porque es lo único que quien subió porque había descendido. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? El Señor le puso límite al mar. Jesús ató a las aguas cuando las calmó y la tempestad. Después dice, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? Dime cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes. Ahí también encierra a los dos personajes, al padre y al hijo. Solamente. Amén. Muy bien, Amén. excelente. ¿Alguien más puede desconectar ahí su micrófono? Conectarlo, más bien dicho. Bueno, Javier. Activa el micrófono, Javier. Bien, varón. Ah, pues nadie más. Bueno, ¿sí? Hola. Quizás solo aportar, como decía nuestro pastor, Sí. hay tal vez un par de pasajes que revelan esa condición incluso de diálogo. Hay, no recuerdo, creo que es Nehemías, donde habla la visión del sumo sacerdote Josué, donde aparece también esa personificación en la cual Jehová está hablando con Jehová y uno le quita las ropas sucias y lo cambia y le pone ropas limpias. Y hay más bien una condición que a veces se nos hace difícil porque lo que tratamos nosotros, en el caso de algunos extremistas, es quizás el hablar solamente de Jesús, en el caso de las mayoría de las predicaciones hoy en día, sin llevar o sin transmitir también la gloria a Dios, porque eso es lo que nos hace diferentes a nosotros, que muchas veces nos hemos centrado solamente incluso en el personaje de Jesús y nos detenemos hasta ahí, ignorando que el trabajo, la revelación de Dios culmina o alcanza su clímax, como le conocemos, en Jesucristo. Pero eso nos separa muchas veces de la figura o de la imagen que nosotros debemos de dar del mismo Dios que viene obrando desde el Antiguo Testamento. Entonces, son cosas que quizás con el tiempo nosotros, en base a tal vez a poder explicarlo de una mejor manera, incluso el pueblo pueda reflejar ese conocimiento que quizás muchas veces pasamos por alto o quizás lo encontramos muy complejo. Amén. 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 La verdad que nos conviene sobre todo indagar, investigar seriamente acerca de qué realmente es lo que pensamos de Cristo. Si Él es completamente glorioso a nuestros ojos o es precioso en nuestro corazón. Vea, Él, como decía el salmista, no deseo nada en la tierra, sino más que ti, tú eres mi porción. Que Cristo sea en realidad, mis hermanos, nuestro gozo, nuestra confianza, nuestro todo. Que diariamente seamos hechos como Él y más dedicados al servicio del Señor. En esta cuarentena realmente no hay excusa, hay muchas preguntas también por querer saber, ¿verdad? Acerca de, bueno, pastor, a veces hablamos acerca de los temas apocalípticos y cómo se debe de interpretar esos tiempos y todo eso, pero realmente mucho más allá de todo, realmente tenemos que estar bien claros quién es Cristo para nosotros. Él es
tendría que ser nuestro todo. Amén. Así que vamos a orar y que sea el Señor, pues, bendiciendo nuestra vida, nuestra conciencia. Oremos por lo que está por venir. No sabemos cómo va a ir reaccionando el país en esta nueva etapa que entramos de cuarentena. Pues que Dios bendiga a sus hijos y a su iglesia. Amén. Amén. Bien, sí, tal vez el pastor nos puede guiar en oración, ya para terminar. Bien. Solamente decirles, hermanos, que estén animados, ¿verdad? Como decía lo último que decía el hermano Herman, yo soy una persona bastante, no paranoia, pero sí me gusta profundizar y investigar sobre las cosas que están pasando en el mundo, porque como pastor tengo que estar enterado de todo para poder saber guiar al rebaño del Señor, pues. A pesar de las cosas que en el mundo están pasando, animémonos, ¿verdad? Mantengamos firme nuestra fe, nuestra convicción en Cristo Jesús, ¿verdad? Confiemos en nuestro Dios. No nos dejemos invadir por tanta noticia que está corriendo en las redes sociales, los vecinos, los amigos, la prensa, la televisión. Nosotros ya sabíamos que estas cosas iban a pasar. Por lo tanto, no tenemos que amedrentarnos, sino que por el contrario, alegrarnos de que la venida de Cristo está cerca. Y ya estamos a un pasito de la venida del Señor, y ya pronto pues nos vamos con el Rey. Y alegrémonos, preparémonos. Mire, la iglesia no va a pasar mucho tiempo, no va a sufrir mucho. La iglesia del Señor dice ahí por el libro de San Lucas que no fue puesta para ira, sino para salvación. Por lo tanto, la ira de Dios viene sobre este mundo, pero la iglesia no va a pasar por eso. Por lo tanto, alegrémonos, gocémonos. Yo siempre le repito el versículo de Lucas 21, 21, 28, ¿verdad? Erguíos vuestras cabezas, erguíos vuestra frente, vuestra mirada. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, ¿verdad? Entonces, preparémonos, oremos, mantengámonos listos, preparados en santidad, en amor. Mire, yo creo que ahorita yo les diría que hiciéramos la oración del penitente, la oración que yo voy a orar cuando alguien está ya bien de edad y que está para partir de la tierra. Mire, yo les digo, pídale perdón a su mamá, pídale perdón a su papá, pídale perdón a sus hermanos, pídale perdón a sus hijos, pídale perdón a sus padres, pídale perdón a todo, que empiecen a reconciliarse con todos, para que si parte vaya en paz. Entonces yo les puedo decir eso hoy a la iglesia, reconciliémonos con todos, oremos y reconciliémonos, porque nuestra partida está cercana, la venida del Señor está cercana, así que estemos en paz con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Mantengámonos en paz y en santidad. Cristo viene pronto. Así es que eso hagámoslo, mantengámonos en paz, ¿verdad? Para que nos vayamos con el Señor. Oremos. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te damos toda honra y toda gloria. Qué lindo, Señor, esa pregunta que tú le hiciste a los fariseos. Los fariseos no pudieron contestar y se quedaron callados, Padre. Solo pudieron decir, él es el hijo de David. Padre, eso es descendiente de David en la carne. Pero tú eras de la raíz que dio vida a Isaí. Tú venías desde la eternidad hasta la eternidad. San Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Padre, tú eres el Todopoderoso. Sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. A ti nos rendimos, hacemos compromisos contigo. Nos debemos a ti, Padre. Tu sangre no ha sido derramada en vano. Nosotros hemos creído en el Evangelio y vamos a proclamarlo y a defenderlo, Padre. Te ruego que guardes a cada uno de mis hermanos, bendice a mis hermanitos, Padre, que están conectados, bendice a la iglesia, bendice a los ministerios, bendice a todas las hermanas, Señor, por todas partes.
Guarda a los ancianos, Señor, que son los que están más expuestos, a todos los que están siendo pensionados también, escóndelos en el hueco de tu mano, Padre. Te ruego a las señoritas, Padre, que a lo mejor tengan alguna tentación en medio de esta crisis, Padre. El enemigo puede hacerlas caer a las señoritas, puede hacer caer a los jóvenes también, Padre. No permitas que caigan, que tu amor, tu misericordia, tu santidad, el temor hacia ti esté latente en nuestras vidas para no caer, Padre. En el nombre de Jesucristo, que tu gracia nos acompañe en todo tiempo. Padre, guarda a toda la iglesia, a todos los hermanos, a todos los pastores, Padre, a toda la iglesia, el remanente, el reino de Jesucristo. Escóndelo en el hueco de tu mano, Padre, mientras los que se quieren adueñar de tu viña, Padre. Hay muchos que quieren adueñarse de tu viña, Padre. Yo sé que muy pronto tú les darás el pago también a ellos. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les dé un sueño reponedor, hermanos. Y mañana, pues, no hay transporte público, ¿verdad? Amén. Solo recordarle a los hermanos, es probable que el próximo miércoles iniciemos un poco más tarde. Diría que entre 7:30 y 8 de la noche, porque hemos encontrado algunas personas que dicen que como a esa hora pueden. Y la intención es que la mayor cantidad de personas logren agregarse a la reunión. Así que solo para que estén pendientes y sabedores, se les notificará con mucha anticipación y nos veremos entonces, hermanos. Perfecto. Yo voy a estar predicando mañana un mensaje cortito aquí en la red, y el miércoles voy a predicar, y el sábado pues teníamos un predicador, ya a ver cómo hacemos. El domingo pues vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Lo que iba a predicar el viernes lo pasé para el domingo. Así que el domingo vamos a empezar a hablar sobre eventos futuros. El domingo vamos a compartir sobre esas cositas. Bueno, Germán. Amén. Bueno, todos mis hermanos, sean todos bendecidos en el nombre del Señor, y a cada uno de ustedes, hermano Javier. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Hermano, cada uno, hermano Denis. Bueno, la verdad que se les extraña a todos, y esperamos que el Señor siempre nos sostenga en fe para salir victoriosos de todo esto. Amén, hermanos. Un abrazo. Señor Dios les bendiga. Saludos, hermano Carlos. Amén. Saludos a su Saludos. esposa, hermano Dios Corea, les hermano bendiga. Natalie, hermano Javier, hermano Roxana, bendiga a todos, hermano hermano. Santiago, hermano Daniel. Dios les bendiga. Amén. Hermana Amén. Claudia Vázquez, saludos. Saludos. Dios les bendiga. Ahí está, Bendiciones. Bendiciones, hermana. Hermana Bendiciones para todos. Pasen buenas noches. Amén. Amén. Dios le bendiga. Hermana Claudia Vázquez desde Argentina. Claudia Vázquez. Sí. No es de aquí. No, desde Argentina. Aquí me puse en el chat. Bien, saludos, hermana Claudia Vázquez. Dios la bendiga. Saludos. Amén.